tenemos la suerte de contar para la primera sesión con don Ignacio Pérez López, que bueno, él es interventor, en concreto es viceinterventor general de control financiero en la Generalitat Valenciana. Tiene una amplia experiencia profesional, primero en la Administración General del Estado, en el sector de la defensa y desde hace casi un par de décadas en la Generalitat Valenciana. Tiene además una amplísima experiencia docente, participa en diversos cursos, diversos másters y, creo que podemos decir que es uno de los hombres más temidos en el sector público de aquí valenciano y la verdad es que ya digo, es una suerte contar con él para esta primera sesión. Cuando quieras. Bueno, buenos días. Muchas gracias a David de nuevo por invitarme a esta ponencia. Y el día de hoy os voy a intentar explicar cómo dirigimos las auditorías de cumplimiento en el ámbito de la contratación en el sector público. Antes de empezar, me gustaría poneros nuestra página web. Entonces, nosotros estuvimos hace poco con la Interventora General en Santander y nos sorprendió porque no hay ninguna intervención general de ninguna comunidad autónoma, y mucho menos la del Estado, que publique todos sus informes en su página web. Nosotros en la Generalitat Valenciana, con nuestra ley de buenas prácticas, y hace muchísimos tiempos, creo recordar que desde el 2016, estamos colgando todos los informes de auditoría en la página web. Entonces, para que podáis trabajar en el tema, nosotros colgamos todo, absolutamente todo, en la página web de la Intervención General. ¿Cómo se puede acceder? Pues directamente ya en Google, como comentaron anteriormente mis compañeros, ponéis Intervención General GVA y directamente entráis en la página web. Y dentro de la página web de la Intervención General quería hacer dos partes importantes. En primer lugar, los informes de control financiero y auditorías. Los informes de control financiero y auditoría, sobre todo en el mundo de la auditoría, como veis ahí, está colgado todas las instrucciones que realizamos anualmente, así como los planes y sus modificaciones. Y después otra parte importante es la cuenta general. En la cuenta general de la Generalidad colgamos todos los informes de auditoría, ¿de acuerdo? Por tipo de entidad. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí las entidades empresariales, que tenemos una gran representación, a Ferrocarriles de la Generalitat, y entonces, como veis, colgamos las cuentas anuales, los informes de regularidad contable o auditoría financiera, los de cumplimiento y los de auditoría operativa. Bueno, vamos a empezar la exposición. De acuerdo, si me perdonáis, me gusta levantarme, es que sentado me encuentro muy atado. Bueno, el objeto de esta mañana, a ver si esos móviles, a ver si puedo, bueno, me quito esto, yo creo que me podéis oír sin micrófono. No, pero mejor. Se oye perfecto. De acuerdo. Como veis ahí, el objetivo de la presentación de esta mañana es explicaros cómo se realizan las auditorías de cumplimiento, tanto los procedimientos de selección y verificación de los expedientes, como en la elaboración y tramitación de los informes. Continuamente se está modificando todas las instrucciones. Es que me oigo eco. ¿Vosotros oís el eco como yo? Sí. Si no, cojo un micrófono. Bueno, como os iba diciendo, continuamente se están cambiando las instrucciones en la Intervención General de Administración del Estado a la hora de realizar los informes. Entonces, nosotros vamos un paso detrás. Lo que estamos intentando es ser ágiles y automáticamente cualquier cambio lo adaptamos y lo trasladamos. Entonces, la base de la presentación es cómo realizamos las auditorías de cumplimiento de la contratación y cómo las dirigimos también. Entonces, todo esto se basa en nuestra instrucción del Plan Anual de Control Financiero. Todo esto se basa en la instrucción del Plan Anual de Auditorías,
que os lo pasaré por correo electrónico y también lo podéis ver en nuestra página web. Entonces, antes de introduciros en la contación, quería explicaros un poco cómo funciona el control interno dentro de la Administración de la Generalitat Valenciana y sobre todo dentro del sector público instrumental. Como veis ahí, el control interno de la gestión económico-financiera de la Generalitat la podemos realizar de dos tipos de controles, el control externo y el control interno. Después tenemos un control superior, que es el control parlamentario, que es el que realiza las Cortes. El control externo, que realiza la Sindicatura de Cuentas. Ayer Juan ya nos explicó cómo funcionaba el control externo dentro de la Sindicatura de Cuentas, y la única diferencia que tiene con la Sindicatura de Cuentas, con el Tribunal de Cuentas y los demás órganos de control externo, es que el Tribunal de Cuentas tiene una sección que no tienen las comunidades autónomas, que es la sección de enjuiciamiento, que después os comentaré cómo tramitamos de parte de la Intervención General todos aquellos expedientes por alcance. Y después tenemos el control interno, que es el que tiene la competencia de la Intervención General según nuestra Ley de la Hacienda Pública. Dentro del control interno de la Intervención General podemos distinguir varios tipos de funciones. Tenemos la función interventora, que realizan las intervenciones generales dentro de la Administración de la Generalitat, en las consejerías y en los organismos autónomos de carácter administrativo. Después tenemos el control financiero, que parte lo realiza las intervenciones delegadas, el permanente, y la Intervención General realiza los controles financieros sobre subvenciones y aquellos controles financieros específicos por mandato del Consejo. Y después el centro de esta clase, que es la auditoría pública, independientemente de la auditoría de fondos comunitarios, que realiza también la propia Intervención General. Dentro de la auditoría pública podemos distinguir tres tipos de auditorías: la de cuentas, la de cumplimiento y la operativa. Después os diré los cambios que vamos a hacer para el año que viene y que os van a influir a vosotros en la forma de trabajar, porque vamos a cambiar el tipo de las auditorías, tanto la operativa como la de cumplimiento. Bueno, todo este tipo de funciones que tenemos vienen recogidas en nuestra Ley de Hacienda Pública. En el capítulo 1 del título 6 de nuestra Ley de Hacienda Pública recoge las consideraciones generales de las funciones que realiza la intervención en sus distintos tipos de ejercicio. Como veis ahí, el capítulo 2 regula la función interventora, el 3 el control financiero y el cuarto, que es la base de esta ponencia, la auditoría pública. La contabilidad, siguiendo la línea de la Intervención General de la Administración del Estado, la hemos sacado fuera del capítulo del control interno. Antes de entrar ya de lleno en la auditoría pública, quería deciros un par de pinceladas sobre la intervención general. La intervención general viene regulada por el artículo 92 de la Ley de Hacienda Pública, la Ley 1/2015, y en el artículo 92 establece que la única competente para realizar el control interno dentro del sector público de la Generalitat es la intervención general. El único que tiene la competencia, tanto de auditorías como de función interventora como de control financiero. Y todo eso lo realizamos a través de los servicios centrales y las intervenciones delegadas, a través de los principios de independencia funcional, ejercicio desconcentrado, jerarquía interna y sobre todo procedimiento contradictorio, que viene regulado en la función interventora del 102. Ha habido una modificación bastante importante en el procedimiento contradictorio en el mundo de la auditoría y el del control financiero. Ha desaparecido el procedimiento contradictorio en el mundo de la auditoría. Después os explicaré cómo se ha sustituido por parte de la Intervención General, y nosotros le hemos trasladado en lo mismo, que los informes contradictorios en la auditoría y de control financiero han pasado a denominarse ahora el plan de acción, que después os explicaré. Bueno, hay otro artículo que me gustaría referenciaros, que sobre todo el sector público y también la administración es importante, que es el artículo 24. La Intervención General puede pedir cualquier tipo de documento a cualquier órgano o dependencia de la Generalitat. Más que eso, en el propio artículo 24 dice que los titulares de los órganos están obligados a remitir dicha documentación. Y os digo más, en el artículo siguiente, hasta en el sector privado tienen la obligación, dentro de las funciones de control interno,
remitirnos toda la documentación que se considere necesaria para realizar el control. Dentro de las facultades que tiene la intervención general en el artículo 95, quiero resaltar una que es bastante importante, que es las funciones de control. Cuando un interventor está realizando funciones de control o su personal, actúa como agente de la autoridad. ¿Qué significa actuar como agente de la autoridad? Que la carga de la prueba la tiene la parte contraria, ¿de acuerdo? Es decir, vosotros os saltáis un semáforo, un policía municipal, que es autoridad, dice que os habéis saltado el semáforo y vosotros tenéis que demostrar que no os habéis saltado el semáforo. Lo que os quiero decir es que cuando nosotros mandamos un informe al Tribunal de Cuentas, por alcance, llaman a todo el mundo menos al interventor. Eso sí, si te limitas de tus funciones, puedes tener muchos problemas y te pueden incluso hasta inhabilitar. ¿De acuerdo? Y otra cosa que es importante, si bajo la función nuestra de control interno alguien tuviéramos problemas y nos denuncia, es la Abogacía General de la Generalidad la que tiene que llevarnos la defensa. Bueno, estas son las estructuras que tenemos en la intervención general. Simplemente una pincelada, tenemos 4 viceintervenciones generales, yo tengo la suerte de dirigir la viceintervención general de control financiero y auditorías. Y después tenemos 3 viceintervenciones más, la de fondos europeos, la de contabilidad y la de administración sanitaria. Después os colgaremos el PowerPoint entero en la página web, ¿de acuerdo? Todos ellos dependen de la intervención general y los que nos dedicamos al sector público es la viceintervención general de control financiero y auditorías. Entonces, tenéis cuáles son nuestras funciones. Tenemos la función de llevar el control financiero permanente de las intervenciones delegadas, le dirigimos, hacemos el plan y también tenemos una unidad para el control financiero específico. La unidad nuestra nació como una unidad de control financiero específico, es decir, el Gobierno directamente, el Consejo nos pedía una serie de informes específicos sobre áreas de gasto que hubieran problemas. Entonces, hemos estado 4 o 5 años dedicándonos solamente al control financiero específico hasta que después la interventora general decidió darnos las competencias de las auditorías. Nosotros llevamos en mi departamento las auditorías hace 5 años y creo que hemos mejorado bastante, no porque seamos mejores que los anteriores, sino porque tenemos medios que mis antecesores no tenían. Yo recuerdo cuando fui viceinterventor general de auditorías en el 2001, con el Plan General de Contabilidad Pública que hicimos entonces, auditorías solo tenía 3 personas, el viceinterventor, un técnico y un interventor adjunto. Ahora os tengo que decir que somos 20 personas, entonces tenemos mucha más capacidad, nos han puesto una serie de medios que antiguamente no teníamos. Y después tenemos otro palo, que es el auxilio de la justicia, que bueno, que empezamos muy fuerte, tenemos un convenio con la Administración de Justicia y sobre todo con el Ministerio Fiscal, pero que nos está causando muchísimos problemas. Y entonces hemos decidido intentar hacer los informes de la Administración de Justicia, los peritajes, hacerlos en función de un informe de auditoría pública. Y de hecho, hemos cambiado, y supongo que todos que estéis en el sector público os ha llegado, hemos cambiado el tipo de valorar los informes y todo es debido al informe que hicimos de la Fórmula 1. Donde hicimos un informe de la Fórmula 1 donde detectamos una serie de irregularidades importantes y una serie de salvedades y limitaciones, pero bueno, era un informe, como comentó ayer Juan, un informe era favorable con salvedades importantes, pero bueno, la prensa ya sabéis cómo es, no sabéis, bueno, supongo que todo el mundo lee la prensa y sobre todo el Valencia Plaza y el Levante nos pusieron esto y eso provocó que cambiáramos la manera de valorar los informes. Entonces, como ya tenemos experiencia y hemos ido a los juzgados, entonces después os recomendaré, porque nuestra instrucción de control financiero permanente, que es la base de los informes de auditoría pública, pone el procedimiento que tiene cualquier funcionario para poder denunciar cualquier situación delictiva. Entonces, después os explicaré cuál es mi punto de vista y cuál es mi recomendación. Bueno, ¿a quién le realizamos el control? Como veis ahí, se realiza todo el control menos a los órganos institucionales, que es un poco incomprensible
que los órganos institucionales, aquí tenemos a uno de los mayores representantes de la Sindicatura de Cuentas, que no tenga su propio interventor a la hora de fiscalizar sus cuentas. Como veis ahí está la Sindicatura de Comptes, el Consell de Valenciana de Cultura, el Consell Jurídic Consultiu y la Academia Valenciana de la Lengua, que no tienen control interno. Tienen un tipo de control, pero no están sujetos al control de la intervención general, como sí que ocurre en la Administración del Estado con el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Estado. Como veis ahí, la auditoría pública abarca a todo el ámbito del sector público, tanto a la Administración como a su sector público instrumental. Como veis ahí, el ámbito de aplicación de la auditoría pública es el sector público instrumental y le realizamos auditorías a todos estos tipos de entidades que tenéis aquí, tanto en el sector público administrativo como en el sector público empresarial y fundacional. También los consorcios. Os tengo que decir que se está realizando la nueva ley, bueno, la ley nunca ha existido, la ley del sector público, y hay dos tipos de entidades que no vienen recogidas en ningún sitio, que es los consorcios y los organismos autónomos de carácter administrativo, bueno, que son los antiguos de carácter mercantil, financiero y análogos, que llevamos 4 o 5 años intentando adaptarse y la Generalidad no le pone los medios, nadie les hace caso, la intervención también es verdad que se pone un poco de perfil, y tanto el IBAG como el IBIA y otros organismos tienen problemas porque están en agua de nadie. Todos los años en la ley de presupuestos, si observáis, siempre se prorroga la aplicación del Plan General de Contabilidad Pública a ese tipo de entidades administrativas. Bueno, otra de las áreas que realizamos es el área de las universidades. La universidad, cuando empezamos a hacer controles a las universidades, tuvimos algún problema con ellos, sobre todo con los dirigentes, sobre todo con los gerentes, porque decían que ellos eran autónomos. Autónomos no son ni ellos ni ninguna entidad que esté financiada por los presupuestos de la Generalitat. Y como veis ahí, el artículo 81 de su ley orgánica del 2001 dice que está sujeto al control de la comunidad que le financie. Y más aún, en nuestra ley de presupuesto, que los aprueban las Cortes Valencianas, que son los que ponen todos los recursos a la universidad, nos dice en el artículo 16 que se sujetará a control financiero a través del ejercicio de la auditoría de todas las universidades de la Comunidad Valenciana. Y en el punto 2 abarca más, es decir, que no solamente se le tiene que hacer una auditoría, sino que la Consellería que tiene las competencias de universidades puede realizar a través de la intervención general cualquier tipo de auditoría parcial que considere necesaria, sobre todo en sus inversiones. Y para concluir, para que veáis cuál es el ámbito de aplicación de la auditoría dentro del sector público instrumental, el ámbito subjetivo ocupa a todos, es decir, incluso hasta los fondos sin personalidad jurídica, que los fondos sin personalidad jurídica eran unos instrumentos que no existían en la Generalidad Valenciana y que actualmente ha creado ya dos el Instituto Valenciano de Finanzas, que son bastante problemáticos. Bueno, vamos a ver cómo hace la intervención general las auditorías. El artículo 96 da las competencias a la interventora general para realizar los planes anuales de controles. Hace tanto el control financiero como el de fondos comunitarios, como el control financiero permanente y el de subvenciones, y también el de auditoría. Entonces es la interventora general la que hace la competencia. ¿Cómo funcionamos nosotros? Nosotros hacemos el plan, lo colgamos en la página web y se lo comunicamos, como nos dice la ley, al conseller con competencias de Hacienda y a la Sindicatura de Cuentas. Tenemos también la prevención de comunicar a todos los consellers y a todos los subsecretarios aquellas entidades que tienen adscritas. Es decir, nosotros intentamos ser los mayores transparentes posibles y colgarlo todo en nuestra página web. Entonces, como veis ahí, el plan de auditorías, el que tenemos para este año, para el plan 19, siempre las auditorías, cuando se hace un plan, siempre se refiere al ejercicio anterior. Igual como en control financiero permanente, el plan de control financiero permanente del 2019 se refiere al control del 2019, en cambio, en la auditoría siempre es un ejercicio anterior. Como veis ahí en el plan no se lee muy bien, pero bueno, hemos hecho
un plan que son todos los años con la misma estructura. Simplemente, primero establecemos cuáles son las competencias que tiene la intervención general para realizar el control interno. Después nos da las competencias para hacer las auditorías a la intervención general. Y este año hemos anticipado mucho el plan para poder adelantar los trabajos. Pido disculpas de lo que hemos hecho este año porque pensamos con las firmas de auditoría que si pedíamos los certificados antes a las entidades podíamos terminar antes los trabajos. Hemos tenido un resultado nefasto, tenemos los informes el mismo periodo que el año pasado y hemos hecho trabajar a las entidades 2 veces. Le hemos pedido un certificado de los 3 primeros trimestres y de hecho las muestras del 80% de las auditorías las hemos basado en los 3 primeros trimestres y después hemos hecho un esfuerzo de pedir el último trimestre. Eso ya no va a volver a ocurrir más. Entonces, lo que es importante en nuestro plan es que todo se realiza con medios electrónicos. Nosotros no usamos el papel, es decir, todos los documentos que se realizan en la Viceintervención General de Control Financiero y Auditoría es a través de medios electrónicos. También establece el plan que, como no tenemos medios, nosotros contratamos las empresas, las firmas de auditoría. El 95% las contratamos. Nosotros nos reservamos una serie de auditorías, tenemos un compromiso con el Consell de cada vez hacer más auditorías con medios propios. Entonces, este año hemos hecho 6 y esperamos el año que viene realizar más auditorías con medios propios. Las auditorías que realiza la Intervención General son las auditorías de cumplimiento, porque pensamos que las firmas de auditoría están más especializadas en el mundo financiero, en las auditorías de regularidad contable, y nosotros estamos mucho más preparados que ellos para las auditorías financieras. Como veis ahí, el plan establece, al final aprueba el plan, el anexo del plan. Y lo que es importante es que nos explica también, nos dice, cuando se ha aprobado el plan, que tenemos la obligación de publicar el plan y los informes. Entonces, nos dice qué tipo de informe tenemos que publicar y cómo los tenemos que publicar. Entonces, los de regularidad contable se publican con la cuenta general en la página que os he enseñado anteriormente y que emitimos a la Sindicatura de Cuentas, y las demás auditorías, las de cumplimiento de la operativa, hemos cambiado los modelos de informe porque hemos pensado que no eran unos informes de 70, 80 páginas que nadie los leía. Entonces, hemos cogido los modelos que tiene la Intervención General de la Administración del Estado y la OLAF para hacer unos informes mucho más cortos. Ahora todos los informes, cuando los veáis, tendrán 3 o 4 páginas como mucho. ¿De acuerdo? Entonces, el plan en el anexo, como veis, tiene el ámbito subjetivo, es a quién le hacemos la auditoría, con las modificaciones que hacemos todos los años, y después, como veis ahí relacionado, hacemos todas las auditorías a todos los tipos de entidades. Y después la segunda parte es el ámbito objetivo, que le decimos a cada entidad qué auditoría le hacemos. Por ejemplo, a FGV le hacemos la integral, le hacemos la auditoría de regularidad contable, la de cumplimiento y la operativa. Hay una serie de entidades que, porque están en periodo de liquidación, solo le hacemos la regularidad contable. ¿De acuerdo? Dependiendo de esto, viene especificado en nuestro Plan General de Contabilidad. Después, hacer mención que en la Ley 1 de 2015, la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, en la disposición primera, autoriza a la Intervención General, por insuficiencia de medios, a poder contratar auditorías. Entonces, os tengo que decir que llevo 4 años contratando auditoría y sé lo que se sufre para tramitar un expediente de contratación. El primero que hicimos, que fue el macroproyecto de todas, nos costó 1 año y 2 meses poder tramitar todo el expediente de contratación. Como veis ahí, la pantalla lo sacamos todo de golpe y ya os digo, 1 año y 2 meses. Nos saltamos la ley de registro mercantil, hemos tenido problemas con los registradores. Entonces, en la última convocatoria que hemos hecho, hemos utilizado el procedimiento abierto simplificado. No os voy a decir nada porque ayer ya Marga Bento y los ponentes ya estuvieron explicando el procedimiento abierto simplificado. Deciros que nosotros hemos hecho un procedimiento abierto simplificado y os vamos a explicar las virguerías que hemos tenido que hacer para poder adaptarnos a las necesidades que teníamos.
Entonces, bueno, la única diferencia entre el procedimiento abierto simplificado con el reducido es la que se miría a los licitadores de la solvencia. No voy a entrar, he quitado muchas diapositivas de las que tenía, porque claro, después de oír la conferencia ayer no me sentía con suficiente fuerza para poder discutir la amarga aventonada. Entonces, como he estado muchos años con ella en la Junta Superior de Contratación Administrativa cuando era interventor de Hacienda, pues dije, he quitado casi todo lo que era de temas de contratación e he intentado contar. Simplemente lo que creo que es importante, os dejo las ponencias porque es una guía que creo que es bastante buena y entonces simplemente deciros problemas que hemos tenido nosotros. En la mesa de contratación, yo soy el viceinterventor general y yo soy el pringao que lo firma todo. Firmo desde el pliego de prescripciones técnicas hasta la valoración económica hasta la clasificación. Entonces me dijeron, no. El que hace el pliego, el que firma el pliego, no puede hacer la valoración económica. ¿De acuerdo? Entonces, como veis ahí, os he puesto que el que redacta la documentación técnica ni puede ir a la mesa ni puede hacer las valoraciones. Y es bueno que el que hace las valoraciones tampoco vaya a la mesa. ¿De acuerdo? Entonces, esta es para que veáis, este es el criterio de adjudicación que utilizamos antes de utilizar el procedimiento abierto simplificado. Juan Vicente, el de la auditoría, el de la sindicatura, me convenció que estamos utilizando una forma irregular como el Tribunal de Cuentas del Estado y casi todo el mundo. Estamos utilizando una fórmula que no se ajustaba a lo que dicen los tribunales de recursos contractuales y entonces la hemos modificado. ¿De acuerdo? Entonces, este es el procedimiento abierto simplificado que hemos hecho. Es un poco complicado y yo lo aconsejo que si tenéis que contratar a través de un procedimiento abierto simplificado expedientes de carácter intelectual, que utilicéis el modelo. Nos ha costado mucho utilizarlo. Entonces, como veis ahí, la calidad técnica son 40 puntos. Después, la calidad técnica con experiencia profesional, con fórmulas matemáticas, 15 puntos y el precio, 45 puntos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como recomendaba Margavento y Juan Vicente, nosotros damos una calidad técnica. El que no lleve llegue 28 puntos de 40, lo excluimos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Ha sido bastante complicado. Hemos tenido que conjugar 3 artículos. El artículo 159.1 nos dice que el procedimiento abierto simplificado solamente con juicios de valor tiene que superar el 45%, no puede superar el 45%, ¿de acuerdo? El artículo 145.4 nos dice que los criterios relacionados con la calidad técnica deben representar al menos el 51%. Ya vamos mal. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos cogido el artículo 146.3. En el caso que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se deberá establecer un umbral mínimo del 50%. Otro requisito que nos dificulta el procedimiento. Entonces, ¿qué hemos hecho? Dice, para cumplir los 3 preceptos, lo que hemos hecho es darle a la calidad técnica 55 puntos, pero de 2 formas. 45 puntos que nos dice la calidad técnica y 15 puntos con fórmula matemática, pero también de calidad técnica. Y ahora nos viene la siguiente, que nos ha hecho polvo. Dice, de los 55 puntos de la calidad técnica, tiene que ser como mínimo el 50%. Claro, pero estamos hablando de 55, es decir, el 50%, dice, el 50% de 55 es 27,50. Hemos redondeado a 28. ¿Qué ha pasado? Que en el primer lote nos hemos cargado a todos y en el segundo lote, de milagro, hemos aprobado a 2. Porque claro, sacar una valoración sobre 40 de casi 30 puntos es muy difícil. Otra cosa que os recomiendo, que llevamos mucho tiempo trabajando en ello, la calidad técnica. Nosotros cuando hacemos la calidad técnica, esto, la parte izquierda viene publicado en el anuncio. Nosotros le decimos cuánto le puntuamos y cómo le puntuamos. Es decir, le decimos que necesitamos que nos diga cuál es la naturaleza de la entidad y les decimos en el propio pliego el tipo de ente, la norma o acuerdo de creación, el estatuto, el objeto, los fines y les damos 3,5 puntos. Después le decimos que queremos conocer su conocimiento del entorno financiero. ¿Por qué? Porque necesitamos, si adjudicamos una auditoría, que la firma de auditoría conozca la entidad. Entonces, régimen presupuestario, régimen contable,
Pues el régimen presupuestario viene definido en el artículo 4 de nuestra Ley de Hacienda Pública y nos dice por tipo de entidad qué tipo. No lo hace nadie, no lo sabe nadie. Es decir, que no. Entonces, nosotros cuando hacemos una convocatoria, reunimos a todas las firmas de auditoría, hablamos con los colegios de economistas a través de REA y del Instituto Censor de Juego de Cuentas y los profesores mercantiles, y los reunimos en una sala con 100 y pico personas y le explicamos esto. ¿Os queréis creer que casi nadie el 60 o 70% de los licitadores los excluimos? Entonces le explicamos, oye, no, mira, para el régimen presupuestario tienes que leerte el artículo 4. Ni se lo leen. Y lo único que tienes que poner que es limitativo o estimativo. Entonces, para el sector público administrativo es el limitativo y para el sector público instrumental es estimativo. Solo tienen que poner eso. Y el plan lo mismo. En el plan nos meten virguerías. Te vas al artículo 26 y por tipo de organismo te dice que el plan se tiene que aplicar. Como eso todo, ¿qué tipo de control tiene la entidad? Pues joder, ¿qué tipo de control? Pues la intervención en la sindicatura de cuentas. No hay manera, de verdad. Y entonces nosotros, el problema que tenemos es que les aplicamos esto y nosotros, como decía una de mis interventoras, bueno, mía tampoco, una de las compañeras que trabajan con nosotros a la hora de valorar somos discrecionales, pero no arbitrarios. Cada funcionario nuestro coge un lote entero y lo valora. Y nos ha pasado que hay lotes, por valorar los distintos, sobre todo el último que tuvimos muchos problemas, que habían entidades, habían firmas de auditoría que aprobaban en uno y aprobaban en otro. Esta vez ya los hemos repasado. Hemos subido tanto el nivel que hemos tenido que hacer una segunda vuelta porque es que no, te quedas desierto. ¿De acuerdo? Bueno, esta es una experiencia que hemos hecho. Entonces, los criterios matemáticos nosotros utilizamos la fórmula de Patricia Boyce, la letrada mayor del Consejo Jurídico Consultivo, que nos la pasó, y ella hace un redondeo. Yo no le aplico ningún redondeo, es decir, aplicarle el 10% o el 20% a la máxima puntuación es, creo que teledirigir, ella opina que no, pero yo creo que es teledirigir a los licitadores a ir todo el mundo al 20%. Yo recuerdo cuando estuve de interventor en obras públicas, hacía sobre todo en los proyectos para licitar los proyectos, decía que la máxima al 20% y todo el mundo al 20%, por favor. Entonces, yo eso de las limitaciones había que ponerlo cuando son pocos licitadores, porque lo que muy bien dicen muchos autores es que si uno baja solamente 5 euros o 10 euros, ya entra. Entonces, se obliga a que el licitador haga un esfuerzo, pero también os tengo que decir, yo el precio hora, que el precio estimativo también os arriendo las ganancias para calcularlo, nosotros hemos cogido el precio hora que dice el Instituto de Contabilidad y Auditorías del Ministerio de Hacienda, que dice que el precio medio de auditoría ahora son 65 euros. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos aumentado el precio de la hora de la auditoría y hemos bajado la hora, porque claro, ahora cuéntale tú al consejero de Hacienda que necesito más dinero para hacer los mismos controles que hacía antes. Entonces, el precio estimativo que ponemos nosotros es 65, que es la media de todos los despachos de España. Entonces, claro, decir que te bajen del precio y le potencie, decir, oiga, pierda usted dinero y yo le puntúo más. Es un poco complicado, ¿de acuerdo? Bueno, y esto es la experiencia como lo hemos hecho nosotros con fórmulas matemáticas, para poder llegar al 45%. Bueno, vamos a empezar a explicaros cómo funciona nuestra instrucción de auditorías del plan anual de auditorías para, sobre todo, la parte de la contratación. Entonces, como veis, el criterio general lo que intentamos es que si vosotros entráis en nuestra página web, en la cuenta general del 2017, veréis que todos los informes tienen la misma estructura. Todos son iguales. De verdad que son bastante malos, ¿eh? Yo a veces los leo porque tener en cuenta, yo los firmo todos. Yo firmo 250 en un mes. Entonces, yo solamente, a mí me pasan los resúmenes. Yo me leo los resúmenes. Pero después leo algunos, de verdad que es para llorar. Pero bueno. Os puedo poner el ejemplo del de Elche, que está la jefa de control interno de la Universidad de Elche, el del año pasado, el informe resumen. Lo lees y es para llorar. Es decir, un informe resumen tiene que ser con los datos muy significativos, es decir, las cosas muy importantes. No me puedes poner 12 contratos
que llega tarde al registro de contratos o que se abre tarde una mesa de contratación. Hay que poner las cosas importantes, las significativas, las que puede causar unos quebrantos. Y entonces es lo que os voy a explicar, que es el modelo que vamos a aplicar ya para las cuentas anuales del 2018. Como veis, es una guía que la hemos hecho tanto para nosotros como sobre todo para las firmas de auditoría. Y lo que hemos hecho este año con respecto a años anteriores es que ahora, cuando realizamos la instrucción o cualquier modificación, se lo mandamos a todo el mundo. Es decir, se lo mandamos a las firmas de auditoría, se lo mandamos a las entidades, a los responsables de la entidad y los responsables de la gestión económica y de contratación. Y os digo, si a alguno no les llega, os quejáis, porque en teoría llega a todo el mundo. Y lo que hacemos automáticamente es colgarlo en la página web. Lo digo al revés. Primero lo hacemos, lo colgamos en la página web y después lo comunicamos. ¿Por qué? Porque ya nos ha pasado que lo comunicamos primero, la gente se asusta, nos llaman y tenemos muchos problemas. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Nosotros hacemos mucho dictamen y, de hecho, os habrá llegado últimamente el de personal laboral temporal, que el que está más de 3 años hay que tener cuidado porque se hacen fijos. O el cambio en el tipo de valoración que estamos realizando. Entonces, todo lo que hacemos directamente lo colgamos en la página web y lo comunicamos a todo el mundo. Tanto a las entidades, a los responsables, como al personal de administración. Y así a las consellerías, tanto al conseller como a los subsecretarios donde estéis adscritos. Como veis ahí, la instrucción nos obliga a hacer un montón de informes. La verdad es que hacemos muchísimos informes y ahora la Intervención General de la Administración del Estado nos ha pedido que hagamos 3 informes más, que uno de ellos os va a sorprender, que es, bueno, no me adelanto. Actualmente tenemos estos informes que nos dice la instrucción, la instrucción del Plan Anual de Auditorías. Tenemos el de regularidad contable, el de la financiera, el de cumplimiento, el de operativa. Después hacemos un informe de reintegro de transferencias, es decir, si a una entidad le damos el capítulo 4 y el capítulo 7 una cantidad elevada, si no lo aplica a los fines, al final del ejercicio no lo tiene que devolver. Tenemos bastantes problemas con algunas entidades porque a algunos le hemos hecho devolver 80 millones de euros. No os digo el nombre, pero bueno, supongo que os imagináis de quién estamos hablando. Entonces, el que no aplique las subvenciones las tiene que devolver a la Tesorería de la Generalidad. Y después le pedimos que hagan también un informe resumen de las conclusiones y las recomendaciones. ¿Cómo estamos tramitando toda esa documentación? Toda esa documentación con las firmas de auditoría viene a través de una serie de documentos. Viene a través de una memoria de planificación, después los informes provisionales de los 3 tipos de auditoría, después escritos de alegaciones y los informes definitivos y los informes resúmenes. Nosotros en nuestra sección les decimos cómo queremos los informes, les damos los modelos y dejamos muy poco ámbito a las firmas de auditoría para que puedan hacer. Lo único que pueden escribir las firmas de auditoría son las conclusiones y las recomendaciones, porque la valoración global, que sepáis, que la hace la Intervención General. Entonces, la Administración General del Estado lo tiene totalmente regulado. Nosotros estamos aplicando las normas técnicas suyas de colaboración con empresas privadas. Lo que hemos hecho es nombrar jefes de revisión dentro de mi departamento. No sé qué he querido poner, ahora lo veréis, la gente que tenemos bastante gente porque hay mucha gente que no tiene personal y cuando nos ven a nosotros se quejan de la cantidad de personal que tenemos. Entonces, hemos aplicado la instrucción de la IGAE y entonces hemos nombrado jefes de revisión a funcionarios del Departamento de la Viceintervención General de Control Financiero y Auditorías. Entonces, ¿cuáles son las competencias? Ellos tienen la competencia de revisar la memoria de planificación y, sobre todo, que cuando reciben los certificados de las entidades, sacar las muestras. Nosotros no aplicamos en auditoría de cumplimiento operativa, las muestras nunca las hacemos a través de fórmulas ni de estadística. Aplicamos el juicio del auditor y ahora os explicaré cuál es la razón. Igual como la auditoría financiera está muy estandarizado y se aplica a través de procedimientos estadísticos, en la auditoría de cumplimiento y en la operativa nosotros lo hacemos a juicio del jefe de equipo. Entonces, como veis ahí, nosotros tenemos dividido todas las auditorías por todo el personal que tenemos y entonces intentamos meterlo por bloques, es decir, los consorcios que lo lleve un determinado funcionario y las unidades otra, y entonces dependiendo del volumen de la entidad,
pues intentamos dárselo a la gente con más experiencia. Entonces, ¿cómo elegimos las muestras? Entonces, había un gran problema. Entonces, antiguamente se elegían a las firmas de autoría que eligieran las muestras, pero hemos pensado que si yo pago 900 horas o 700 horas o 200 horas por una autoría, lo que no puede ser que si hago 300 horas al consorcio aeroespacial me vean más expedientes que en el consorcio de museos. Entonces, hemos hecho una tabla. Entonces, todo el mundo se tiene que ajustar a esa tabla. Entonces, en las autorías grandes vemos 6 mayores, 30 menores y 2 prórrogas. En cuanto a la contratación, después en cargos a medios propios vemos 5 y veis aquí todos los expedientes de gasto que estamos realizando. En el caso de que existan, por ejemplo, que en una entidad no tengamos medio propio, pues esos medios propios los subimos al tema de la contratación, porque tenemos 2 grandes bloques. Bueno, tenemos 3 grandes bloques: subvenciones, personal y contratación. Entonces, si no hay medios propios, aumentamos las muestras de contratación. Yo os tengo que decir, con la experiencia de 11 trienios, que viendo 4 o 5 expedientes, tú tienes que saber si una entidad funciona bien o no funciona bien. Y puedes dar tranquilamente tu opinión del funcionamiento de una entidad. Tener en cuenta que cuando entramos a una entidad nueva, como nos ha pasado, os enseñaré cómo realizamos un control interno a una entidad que no conocemos, pero claro, hacer una auditoría a Ferrocarril de la Generalitat, cuando llevas 30 años haciéndolo, cuando vas allí y a no ser que cambie la firma de auditoría, conoces perfectamente el funcionamiento de la entidad, entonces no hace falta hacer un control interno para saber las áreas de riesgo que tenemos. Por ejemplo, en Ferrocarriles de la Generalitat, la área de riesgo que tiene es los contratos menores. Pero tienen el área de contratos menores porque es que es la única entidad con Baersa grande que tenemos en la Generalitat Valenciana, porque las demás tenemos menos de 10 empleados. Entonces, claro, tener menos de 10 personas en una entidad es complicado gestionarla. ¿De acuerdo? Otra cosa que realizamos, los jefes de revisión revisan las memorias de planificación y sobre todo la revisión de los borradores. Tenéis que tener la seguridad todos que cuando os mandan un informe provisional de cumplimiento, sobre todo en contratación, está revisado. Hay borradores que se revisan 4 y 5 veces y cuando no estamos de acuerdo, tener en cuenta que las firmas de auditoría son especialistas en auditoría financiera, pero en contratación, y más con la nueva ley, funcionan bastante mal. Entonces le dedicamos muchísimas horas nosotros a realizar los informes de cumplimiento. De hecho, hay informes que los hacemos enteros y son los propios funcionarios de la Intervención General los que están haciendo los informes. Tened en cuenta que las firmas de auditoría licitan, bajan los precios, pero claro, después el precio ahora no les sale. Y entonces, en teoría, ahora después os enseñaré que un equipo de auditorías tiene que ir un jefe de equipo y 3 personas. No quiero preguntar, pero no hay ninguno que le vayan 4 personas a la entidad. Entonces, intentamos hacer los controles de calidad posteriormente, viendo los papeles de trabajo, pero sabemos que nos da muchísimos problemas. Entonces, que sepáis que los borradores, hay entidades que llevamos 3, 4 y 5 revisiones de borradores. Entonces, les decimos incluso en la instrucción cómo tienen que ir los borradores. Es decir, el borrador me lo tienes que mandar en Word y me lo tienes que cambiar de color. Y yo cada vez que te hago una corrección te cambio de color. Es decir, que está todo estandarizado con el esto. Y como veis ahí, les decimos, incluso porque sabéis que las multinacionales, hay muchas multinacionales americanas que no justifican los márgenes. Hemos dicho que era un desastre. Es decir, tú empiezas a ver informes de auditoría, unos con márgenes, otros con márgenes, uno la Arial, la otra la Caribe, y dijimos, se acabó. Aquí, usted quiere trabajar conmigo, ¿quién paga? La Intervención General. Y otra cosa que es fundamental, el cliente de la firma de auditoría es la Intervención General, no son las entidades. Y eso se lo decimos continuamente, tanto a la entidad como a la firma de auditoría. Entonces, nosotros le decimos cómo tienen que hacer los borradores de informe. ¿De acuerdo? Incluso los márgenes, el tipo de letra y cómo nos tienen que remitir por correo electrónico y cómo tienen que codificar los expedientes. Y ahora el gran cambio con respecto al año pasado, que ya lo estamos aplicando nosotros en los informes de control financiero permanente y los controles financieros específicos.
Ahora vamos a hacer dos grandes partes de los informes. Entonces, ¿cómo funciona a la hora de elaborar un informe? Primero, lo que se hace es la parte de resultado del trabajo. La parte de resultado del trabajo tiene una serie de áreas, estamos en el área de contratación y ahora os diré cómo se realiza. Una vez terminado y revisado por parte del funcionario encargado el resultado del trabajo, vamos a hacer ya el informe ejecutivo. Al final se van a informar de forma independiente, pero solo vamos a publicar este año el informe ejecutivo, ¿de acuerdo? Y en el informe ejecutivo no va a venir ni nombres de empresas, ni nombres de particulares, ni reintegros. Todo eso va a pasar al resultado del trabajo y solamente vamos a publicar en la página web el dictamen ejecutivo. Que no pongamos nombres ni pongamos reintegro no significa que los informes van a ser cañeros, los primeros. Os digo cañeros por la sencilla razón para que nadie se asuste, es decir, vamos a poner las cosas significativas, las cosas importantes. Yo a mi gente no les dejo poner en contratación más de 4 observaciones en contratación. Tienes que valorar y tienes que decir las prioridades, es decir, ¿qué es lo más importante? Porque claro, a una entidad no le puede decir, en el resultado del trabajo decimos todo lo que se ha visto, todas las incorrecciones que hay, que ya los gestores lo verán, pero que el que tiene que tomar medidas y el que tiene que, ese es el conseller, que ahora veréis, tiene que tomar medidas el conseller y los directores de las entidades. Para eso hacemos el dictamen ejecutivo. Como habéis visto, es lo que habéis dicho, que ya en el informe ejecutivo es que hemos tenido muchos problemas, sobre todo los informes de control financiero específico que nos manda el Consejo, que nunca me he negado a publicarlos, son los únicos que no publicamos, pero tengo la desgracia de que hago uno y sale la prensa al día siguiente. Alguien te lo filtra. O te lo filtra quien lo recibe, o el juzgado, o alguien no lo saca a la prensa. Entonces, como hemos tenido ya muchos problemas con nombres y apellidos, hemos decidido tomar la línea de la IGAE. Tener en cuenta que la IGAE no publica ni el anexo del plan anual de auditorías, ni las instrucciones de auditorías, ni ningún informe. No la IGAE, ninguna comunidad autónoma. Intentar buscar en cualquier comunidad autónoma un informe de auditorías de cualquier comunidad que haya hecho intervención general. No hay ninguno, solo somos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, les decimos incluso cómo tienen que ser los papeles, cómo tienen que evaluar y cómo tienen que firmar. Es decir, nosotros firmamos siempre con firma electrónica. El año pasado utilizamos un portafirmas que nos proporcionaba la Dirección General de Tecnologías y este año hemos cogido ya el del Estado, la firma del Estado. Entonces hemos obligado a todas las firmas de auditoría que se dieran de alta. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, si veis el 2017, los informes del 2017, veréis que están firmados solamente a la última hoja. Ahora ya vienen todos referenciados hoja a hoja y le da mucho más carácter de legalidad. Bueno, como veis ahí, los trámites, otra cosa, los trámites de alegaciones. La IGAE y la mayoría de las intervenciones, excluyo a la sindicatura de cuentas, las alegaciones nosotros le hemos dado un modelo a las entidades para que lo hagan. Lo que no puede ser es que cada entidad nos haga el modelo que quiera. Y otra cosa importante, nosotros reflejamos en nuestro informe definitivo, en el informe que se va a publicar, si han habido alegaciones o no han habido alegaciones, si las admitimos o no las admitimos, pero no las acompañamos nunca, ni en el resultado del trabajo, ni en el informe ejecutivo. No las acompañamos. Pero tenemos la obligación de darlo. Y lo que sí que tenemos la obligación es de contestar a todas las entidades sus alegaciones. Lo que no puede ser es que me obliguen a mí a colgar en la página web las alegaciones. Hemos hecho, uno de los primeros informes que hemos hecho con medios propios es Sociedad de Parques Temáticos de Alicante. Entonces, el informe tenía, calculo yo, el informe ejecutivo tendría 5 folios, quitándole la carátula de 4 folios y el resultado del trabajo, pues alrededor de 22 folios. Me ha hecho alegaciones por 170 folios. Imaginad la caña que le hemos dado. Claro, yo no le puedo colgar 170 folios. Cuando hicimos Feria Valencia, desgraciadamente tuvimos muchos problemas con Feria Valencia, las alegaciones de Feria Valencia es que vino una furgoneta a traernos las alegaciones. Claro, porque hay proyectos, informes de catedráticos, ¿no? Claro,
Entonces, la Intervención General del Estado ya hace bastante tiempo, en el 2015, porque nosotros la instrucción que tenemos no la hemos inventado, la hemos copiado, la hemos trasladado como tiene la IGAE, y son del 30 de julio del 2015, las dos, tanto la de auditoría como la de control financiero. Entonces, nosotros, sé que hay gente, y sobre todo los altos cargos, que les gustaría que acompañáramos a alegaciones, pero es que tiene que ser para todos igual. Entonces, no podemos acompañar las alegaciones y en la instrucción ponemos que no se acompañan las alegaciones. Pero como os he dicho antes, tenemos la obligación de contestaros. Y otra cosa, a la hora, se lo damos también a las firmas de auditoría. Y también tener en cuenta que la instrucción que hemos hecho para el plan anual de auditorías es para firmas de auditoría y también se la damos a las entidades. Las entidades tenéis que conocer perfectamente cuáles son el trabajo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces, no se pueden hacer alegaciones justificando. Entonces, cuando se justifica, pues no las tenemos en cuenta. Y cuando tenéis razón y tenéis las evidencias, no nos cuesta nada modificar los informes. Todo lo contrario. Para nosotros, modificar un informe no nos cuesta nada decirnos, se ha hecho un informe con unas evidencias, nos han demostrado que existen otras evidencias que no habíamos tenido en cuenta y modificamos tranquilamente el informe. Y en el caso de que no recibir en plazo las alegaciones, también decimos cómo se tiene que poner el informe. Este es el modelo que tenemos en la instrucción del Plan Anual de Auditorías para el 2019, porque claro, tener en cuenta que actualmente creo que tenemos 54. Por cierto, esta mañana he leído en la prensa que Podemos quiere crear 9 organismos más. Digo, madre mía, 9 más. Es decir, claro, 9 más, pero veremos a ver de dónde sacan la gente, ¿no?, para crear 9 organismos más. Pero bueno, espero que no sean tantos. Entonces, como veis, tenemos 54, recibimos las alegaciones. Tiene que tener todos la misma estructura, porque si no es inmanejable gestionar tanta gente. Y después, aquí tenéis las fechas que hemos puesto para realizarlo. No cumplimos ninguna, la verdad. Hemos hecho trabajar a las entidades y no hay manera. Entonces, yo antes me estresaba, chillaba a todo el mundo y ya digo, cuando lleguen, los sacaremos y si a la sindicatura de cuentas tengo la obligación de mandarle las auditorías financieras, se las mando. Y si no, pues no se las mando. Ya no me estreso. Entonces, ¿para qué? Si al final van a salir como... Es preferible, es que es triste y además llegan los borradores. Nosotros tardamos un mes en revisarlos. Total, al final los sacamos, después lo mandamos a la entidad y le damos una semana. Y yo digo a mi gente, pero vamos a ver, ¿cómo tenéis la cara de darle una semana a las entidades si vosotros habéis tenido los informes 20 días? Es que tenemos muchos. Pues macho, que nos hagan en plazo, ¿de acuerdo? Y si alguna entidad necesita más plazo, siempre le damos plazo, tanto para formular como para ampliar el plazo de alegaciones. Pero claro, si es una entidad pequeña que tiene 4 cosas, te amplía el plazo, pues tampoco... Se lo damos siempre, ¿eh? Pero bueno. Este año hemos intentado hacer un sistema anticipado de cumplimiento y ha salido fatal, pero bueno. Los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son propiedad de la Intervención General, menos los de auditoría financiera de las mercantiles, que según el ICAC es propiedad de las firmas de auditoría. Aunque tienen la obligación, y lo podemos poner escrito, que tienen que darnos copia de todo lo que les solicitemos. Y después el control de calidad. El control de calidad es una sujeción que lo ponemos en nuestros pliegos de cláusulas administrativas particulares, que si no cumplen el control de calidad que hace la Intervención General, le podríamos rescindir el contrato. No hemos rescindido ninguno, pero deberíamos empezar a hacer informes porque aquellas empresas que no cumplen, al año siguiente, he quitado una transparencia que es la limitación a la hora de presentarse, la limitación tanto de ir a los lotes que consideren necesarios, restringir tanto ir a lotes como adjudicar lotes. Entonces, es la manera de poder controlar a las empresas de auditoría. Y después hay una cosa importante que os afecta mucho, que es la responsabilidad. Cuando una firma de auditoría detecta que existen responsabilidades. Entonces, la firma de auditoría no puede hacer nada. La firma de auditoría no lo tiene que comunicar directamente a la Intervención General, ¿de acuerdo? Y es la propia Viceintervención General la que inicia el expediente. Entonces,
Ya empezamos con temas de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver cuando vemos responsabilidad? Porque os tengo que decir que la responsabilidad puede ser administrativa, o puede ser contable, o puede ser penales. El gran problema es la penal. Y ahora os explico el procedimiento y después os doy el consejo que estamos utilizando ahora nosotros en nuestra intervención. Como veis, las tres principales que se dan en la contratación es la prevaricación, que es la resolución arbitraria a sabiendas que es injusta. Después tenemos el cohecho, es que cuando admite regalos, porque claro, antiguamente todo el mundo te invitaban a comer, te invitaban a desayunar y lo veías como la cosa más normal del mundo. Es que ahora viene la firma de auditoría, es que no les dejamos ni que nos paguen el café. Y entonces, claro, hemos pasado de que te podías comer gambas a que ahora ni un café. Entonces hemos pasado, pero no nosotros, es decir, toda la administración en general, ¿no? Y entonces, bueno, os tengo que decir que desgraciadamente llevo ya 17 peritajes con la Fiscalía Anticorrupción y no os cuento lo que veo. De todas maneras, si veis en la prensa que la intervención hace un informe, no sé qué, lo hace mi unidad. Y ya sabéis que no nos dejan dormir. Y después tenemos la malversación, que es cuando alguien de dentro se apropia caudales públicos. Entonces, en la fase de la contratación, para que veáis, eso es una diapositiva de mi compañero Justo Huertas, que es un compañero mío, que es de la intervención de defensa, que es un tío, un monstruo, que dirige másters y es un figura. Y entonces le vi la diapositiva y me gustó. Y entonces, cuando cojo la diapositiva de alguien, si la cojo, primero le pido permiso y después le pongo el nombre. ¿De acuerdo? Como veis, en la fase de preparación es cuando se juntan los intereses particulares y públicos, que es donde tienen los riesgos y donde se altera la voluntad de la administración. Entonces, como veis ahí, en la fase de preparación tenemos los delitos de cohecho, de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. En cuanto a la fase de adjudicación, está más claro, que es, como habéis dicho, la prevaricación es cuando hay una resolución a sabiendas que es injusta. Y tenemos la prevaricación. Y después, en la fase de ejecución, tenemos tanto la malversación como el fraude. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando cuando detectamos una responsabilidad? Pues yo lo que hago siempre, no me tiro a la piscina. Primero, hago el informe definitivo, porque hay que darle alegaciones a la persona que le vas a abrir un expediente. Hay que dar alegaciones a la entidad si detectamos que existe una responsabilidad. Y con el informe definitivo inician las actuaciones. Si es penal, a la Fiscalía; si es administrativa, al conseller correspondiente; si es lo que dice la Ley de Transparencia, al Consell de Transparencia; y si es responsabilidad contable, al Tribunal de Cuentas o a la Sindicatura de Cuentas. Nosotros lo mandamos a la parte de la Sindicatura de Cuentas. Consejo: si alguna vez detectáis una responsabilidad que vosotros consideréis que puede ser penal, siempre es bueno, antes de mandarlo a la Fiscalía, mandarlo al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es un alcance. Todo lo que se puede ver dentro de la Administración es un alcance, porque siempre hay fondos. Se llama alcances cuando existen fondos injustificados. Siempre cuando hay algo de responsabilidad es porque existe fondo injustificado. Y yo os recomiendo que no vayáis, pero si tenéis que ir al Tribunal de Cuentas, porque si vais al Tribunal de Cuentas y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, la sección de enjuiciamiento, considera que tiene responsabilidad penal, ya lo mandará él a la Fiscalía. No ir directamente a la Fiscalía, al Tribunal de Cuentas. Es mi recomendación. Yo tenía unos jefes que eran muy echados para adelante y lo primero que hacían, yo hacía un informe sin enterarme yo, con provisionales se lo mandaban a la Fiscalía Anticorrupción. Así tengo las cosas que tenemos en mi departamento, que tenemos 14 o 15 peritajes en marcha. ¿Y cuál es el problema de un peritaje? Que tú haces el peritaje, tú haces tu informe y hice el Palau del ESAT, lo hicimos hace 5 o 6 años. Ahora nos han citado para ir a juicio en noviembre y estamos asustados. Porque además era un informe de control financiero específico que nos pidió la consellera porque había habido una denuncia de un personal laboral que la habían despedido. Salió a la prensa, mis jefes lo mandaron a la Fiscalía Anticorrupción
y nos han montado un lío de cuidado. Entonces os tengo que decir que eso de la administración de justicia es muy complicado. Entonces tenemos temas que además está en la prensa, el de FGV, que nada, el gerente se le ocurre, va y nos lo denuncia. Claro, el problema es que viene siempre a nosotros, porque nosotros somos los que informamos todo el sector público. O el caso de la Consejería de Sanidad, que en la Fundación de la Fe se le ocurre que, bueno, este edificio no estaba, no sé qué, y con nuestro informe, es que lo triste es que con nuestro informe lo manda a la Fiscalía. Claro, la Fiscalía nos pide informe, entonces, claro, esto de ir a la Fiscalía os tengo que decir que es muy duro. ¿La agencia antifraude no está? No, pero podéis ir también. Yo es que la agencia antifraude yo no la utilizo. Es decir, nosotros tenemos en nuestra instrucción de septiembre del 2017, dice cómo tenemos que proceder. Y estamos cambiando la nuestra y nos dice dónde tenemos que proceder. Entonces dice, responsabilidad penal a la Fiscalía, y tiene los modelos. Es que si tenéis que hacer eso, cogéis la instrucción nuestra, es que tenéis el modelo, cómo se tiene que ir a la Fiscalía. Y te dice el modelo para todo tipo de responsabilidades. Y nosotros dentro del ámbito del control interno de la Generalitat Valenciana no vamos nunca a la oficina antifraude. Ya os digo, hemos ido mucho y os digo que no nos deja dormir. Bueno, sigamos. Como veis ahí, cuando hacemos nosotros un informe, como os he dicho anteriormente, intentamos ser transparentes. Aparte de colgarlo en la página web, nosotros lo que hacemos es se lo mandamos a los presidentes de las entidades, ¿vale? A los directores de las entidades. Y la propia instrucción dice, y se lo decimos también a él por escrito, y lo decimos también en nuestro plan, que el responsable de la entidad tiene la obligación de remitir a su consejo de administración o a sus órganos de dirección el informe. Tiene la obligación, ¿de acuerdo? También se lo mandamos al conseller de Hacienda y también a los consejeros que tienen adscrito la entidad. Tener en cuenta que antes se mandaba en papel y gastaba mucho papel. Ahora directamente cogemos, le ponemos la página web, donde está la cuenta general, y le mandamos un escrito a su secretario, a los consejeros y a los directores donde están los informes, ¿de acuerdo? Vosotros cualquier momento, directamente, cuando firmamos un informe, una vez que lo convertimos en definitivo, la única prevención que tenemos es comunicárselo a la Sindicatura de Cuentas. Una vez comunicado a la Sindicatura de Cuentas, lo colgamos en la página web. Bueno, este es el modelo que os lo he dejado ahí para que lo tengáis, cómo os afecta en la contratación el memorando de planificación. Nosotros estos datos se los pedimos a las entidades, después los chequea la firma de auditoría y después lo chequeamos la intervención general. Ahí lo importante es, como veis ahí en la parte de la contratación, es el tipo de poder adjudicador que es, el órgano de contratación, la delegación, si tiene delegaciones, y si es medio propio o no medio propio. Bueno, ahora la parte de los medios propios os diré cómo funciona la intervención a la hora de realizar los informes, tanto en auditoría financiera como bueno, pues si no me diera tiempo, que yo creo que es muy importante. Nosotros en auditoría financiera, no digo que lo hagamos mal, os digo lo que hacemos. Entonces, en la auditoría financiera lo que hacemos es, según las instrucciones del ICAC, tenemos que comprobar que en la memoria explica que es medio propio y el tanto por cien del 80-20. Solamente revisamos que en la memoria existe el apartado de la memoria que esto, y es en la auditoría de cumplimiento es donde revisamos el 80-20, no en la financiera, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo hacemos el control interno nosotros? Nosotros hacemos el control interno en una entidad. Como veis aquí, nosotros a la hora del memorándum también decimos quiénes son el equipo para tener controlado. En cualquier cambio del equipo de auditoría, como veis ahí, todos tienen que tener un jefe de equipo y 2 técnicos. Entonces, no os quiero preguntar en vuestras entidades cuando vais los que hay, pero bueno, sé que no van todos los que tienen que ir. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros un control interno? Por ejemplo, hemos hecho en el AVI, que era una entidad de nueva creación y no conocíamos. Entonces, tenemos que ver los riesgos. No voy a entrar mucho en riesgos porque ya Juan Vicente lo explicó ayer. Entonces, simplemente deciros que nosotros analizamos los riesgos viendo si hay conflicto de intereses
si hay manipulación en los procedimientos a efecto de limitar la concurrencia, si hay fraccionamiento de gasto, si las licitaciones son colusorias o puede haber ignorancia por parte de los nuevos funcionarios que ocupan la entidad a la hora de gestionar los servicios de contratación. Este es mi amigo Justo Huertas y mi otro compañero es Álvaro Canales, son dos monstruos de la contratación, son militares los dos. Uno es el jefe de auditoría del Ministerio de Defensa y el otro está de auditor nacional en la IGAE. Entonces os pongo el libro, que es un libro bastante bueno. Creo que ya está en la página web del BOE y no hay que comprarlo, sino que lo podéis descargar directamente. Bueno, ¿cómo hacemos la planificación? Entonces os he puesto dos definiciones para que veáis la diferencia entre cómo lo ve la Administración General del Estado y cómo lo ven las corporaciones locales. Es muy diferente, dice. Como veis ahí, cómo evalúan los riesgos la IGAE. Dice, en el contexto del control financiero permanente y la auditoría se debe entender por el riesgo aquellas condiciones o circunstancias externas o internas al órgano sujeto al control que afecta a la consecución de sus objetivos, es decir, al cumplimiento normativo y a los principios de buena gestión financiera. Una definición positiva. Administración local. Decreto 400, el Real Decreto 424, que regula el control interno en las corporaciones locales. Riesgo debe ser entendido como la posibilidad que se produzcan hechos o circunstancias de la gestión sometida a control susceptibles de generar incumplimientos, falta de fiabilidad, iniquidad de protección y falta de eficacia. Como veis, es una definición totalmente negativa, es decir, que ya cuando van a riesgo ya entiende dentro de la administración local que existe una serie de riesgos. ¿Y cómo vemos los riesgos nosotros? Pues primero hay que identificarlos y después es muy importante darle los criterios cuantitativos y cualitativos. Y lo que está claro es que si yo a FGV, perdonad, porque es que o a la Universidad de Elche le miro este año las cajas fijas y las cajas fijas las tiene bien, joder, el año que viene busca otras áreas de riesgo. Es decir, cuando un área que tú consideras de riesgo te da un resultado positivo, el año que viene dedicar esos mismos recursos, porque todos tenemos escaso de recursos, a otras áreas de riesgo, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Y entonces, en el plan anual siempre tenemos que decir cuál es el alcance, el objetivo, el alcance objetivo y subjetivo y temporal de la realización del control. Entonces, así, esto lo voy a pasar muy por encima. Las formas que tenemos de planificar el control interno se hace a través de documentación. Las entrevistas son muy importantes. Cuando conocen de nuevo una entidad, las entrevistas son lo más grandes, y sobre todo los cuestionarios. Y después es muy importante, cuando haces un control de una entidad que lo haces por primera vez, es buscar informes paralelos, es decir, informes de la Sindicatura de Cuentas, informes de otros órganos de control, es decir, si es una mercantil, los informes de auditorías anteriores, ¿de acuerdo? Y después hay una cosa que es una línea que está siguiendo la Comunidad Económica Europea y la IGAE, que es las banderas rojas. Entonces, cuando tú haces un cuestionario, aparte de decir si es positivo o es negativo, tienes que poner como los semáforos: rojo, riesgo alto; amarillo, riesgo medio; y verde, sin riesgos. Entonces, cuando tú haces un cuestionario y al final le pones los controles, le pones los colores, ves al final los riesgos que tiene esa entidad. ¿De acuerdo? Ese es un cuestionario de control interno. Como hemos visto, el primer cuadro que pasamos es el que habéis visto, que sale en todos los informes que hacemos de auditoría. Todos los informes de auditoría, en consideraciones generales, les ponemos el mismo cuadro. Es decir, que identifiquen la entidad, dónde está en la ley de presupuestos, qué consigna tiene de adscripción y, sobre todo, en cuentas anuales, quién formula, quién aprueba las cuentas, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus fines, y en contratación, como habéis visto, si qué tipo de poder adjudicador es y quién es, sobre todo, su órgano de contratación, porque yo recuerdo que me llamaron a la Fiscalía de Castellón por el tema de una denuncia al antiguo presidente de la Diputación, Fabra, con el tema del circuito de las motos de Alex de Bon, y llego allí, y como hago tantos informes, llego allí, me lo iba mirando, iba con la persona que lo había hecho conmigo, que siempre cuando hacemos un informe hay un equipo de 3 o 4 personas. El jefe de equipo me iba contando cosas y íbamos en el coche. Entonces, claro, me dice la fiscal: ¿y quién era la organización? Y yo: el director general. Y dice: pues no, señor, el vicepresidente.
Era el único caso que conozco una mercantil que el órgano de contratación era el vicepresidente de la entidad, que por cierto era el presidente de la Diputación. Por eso os digo que es muy importante ese cuadro para poder distinguir a primera vista, y en los resúmenes también sale la identidad de los órganos de contratación. Como veis, es un cuestionario general que pasamos, que lo hemos sacado de los cuestionarios internos de la Intervención General de la Administración del Estado. Como veis, son cuestionarios muy largos, y después tenemos el de contratación, que como veis también me parece demasiado largo, pero bueno, como mis interventoras no puedo discutir con ellas porque siempre tienen razón, tienen 81 preguntas, claro, al órgano de gestión, y solamente lo pasamos la primera vez que queremos conocer una entidad, no lo pasamos todos los años. En el momento que conoces la entidad, si el mismo equipo de autoridad es el que hace el control, solo se realiza una sola vez, ¿de acuerdo? Como veis ahí, le decimos a las firmas de auditoría que los informes tienen que ser claros y tienen que ser exactos y cortos, es decir, no se puede escribir más de lo que tenemos que escribir. Por eso hemos decidido dejar libertad en el resultado del trabajo para que escriban todo el mundo lo que quiera, pero sobre todo el informe ejecutivo que sea muy corto. Como habéis visto ahí, otra de las cosas es la coherencia y la concisión de la extensión de informes. Los informes tienen que ser cortos y tienen que ser lo más cortos posible. Lo necesario para explicarlo todo, pero lo más corto posible. ¿De acuerdo? Y todo lo demás va directamente al resultado del trabajo. Como veis ahí, se lo explicamos todo, y entonces, ¿nosotros qué hacemos? En la propia instrucción les damos los modelos, que ahora los voy a enseñar. Entonces, este es el modelo ejecutivo que vais a ver publicado de todas vuestras entidades y de todas las consellerías. El control financiero permanente de las consellerías lleva el mismo modelo, va a ser este año, ¿de acuerdo? Entonces, como veis ahí, es una plantilla. Lo único que tienen que poner es la entidad que están auditando y el expediente de contratación por la cual se ha contratado. Y dependiendo si sea informe provisional o informe definitivo, tendrán que rellenar, si es el definitivo, cuando se mandó el provisional, y sobre todo si ha recibido alegaciones y si esas alegaciones se han tenido en cuenta o no se han tenido en cuenta, y sobre todo si hemos modificado el informe provisional. ¿De acuerdo? Cosa importante, como veis, es el modelo de cumplimiento. Es el mismo para todos los modelos. Una cosa muy importante, que está en amarillo, no lo leéis, pero el responsable del control interno de la entidad es el director de la entidad. No es ni la intervención, ni la sindicatura de cuentas, ni nadie. Y se lo ponemos bien claro, ¿eh? Cuando habla aquí de control interno, no es el control interno que ejerce la intervención, no. Es el control interno que tiene que ejercer el responsable máximo del organismo para que su entidad funcione bien. Y tiene que poner las medidas necesarias para que no tenga irregularidades, no tenga incumplimientos y no existan debilidades en su entidad. Es el director, ni la sindicatura, ni la intervención, ni la agencia antifraude, ni la fiscalía. El que es el responsable y es el que tiene que poner las medidas. Entonces, claro, estamos dentro de una estructura del sector público valenciano donde hay 4 o 5 entidades que tienen Empaque, Caxa, Baersa, Ferrocarriles, Palau de les Arts, el IBAM, pero claro, es que las demás, me habré dejado algunas seguro, pero es que las demás, es que tienen, algunos tienen 3, otros 4, otros 5, claro, un consorcio con 5, yo estoy harto al propio consorcio de museos, machacarlo. Es que no me mandan la formación, es que no tengo gente. Pues díselo al conseller, soy al conseller, como si lloviera. Y entonces tenemos problemas de que no te remiten la documentación. Es que ni los certificados, porque la única entidad que no me manda los certificados es el consorcio de museos. Pero claro, vas allí, hablas con él y es que son 4. Y de los 4 hay 2 que se dedican a los cuadros. Y entonces, claro, dices, intentamos crear, como dice, no, vamos a crear más organismos. Por ejemplo, este año tenemos una nueva entidad que es una mercantil, la de los bomberos. Y yo digo, pero han gestionado mucho. Y dice, no, aquí no han comprado nada y tal. Digo, vamos a ver. Desde febrero tienen 900 tíos allí. Digo, ¿y no han gastado nada? No puede ser. Con 900 tíos allí, porque hay 900, la sociedad mercantil nueva. Digo, y
Hay jefe de contratación, no. Jefe presupuestario, no. Control interno, no. No tienen estructura, es decir, han dicho, vamos a crear una entidad, vale, 800 o 900 tíos ahí. Entonces, lo que no puede ser es empresas que están creando de nueva creación, que conozco, que van al kiosco, compran el Contaplus y llevan la contabilidad con el Contaplus. Es que es triste, pero es que es verdad. Y estamos hablando con entidades grandes, con el Contaplus, que yo recuerdo cuando yo estudiaba en el 77, 78, ya en el kiosco vendía el Contaplus para llevar las contabilidades. Entonces, claro, creamos entidades y lo que tenemos que intentar, que es lo que intentamos convencer al sector público, es si hay unidades pequeñas, esas unidades pequeñas se tienen que unir o crearles unos equipos de gestión. Porque lo que no puede ser es decir, no, creo una entidad, Garrigues, para los pliegos Garrigues, para no sé qué, otra empresa. Contrata una empresa de auditorías para que le lleven la contabilidad, que tiene que ser independiente de la que le hace la auditoría. Entonces se buscan asesores, creamos una empresa, por ejemplo, el Aeropuerto de Castellón, que son 4 personas. Es una mercantil con 4 personas. Es que tal vez no tenía que ser mercantil, tenía que tener otra figura, porque si no tiene ingresos de mercado, no tiene sentido crear mercantiles. Pero bueno, eso no es competencia nuestra. Pero lo que sí os tengo que decir, que los responsables son los directores de las entidades. Y otra cosa importante en nuestros informes. Nosotros hacemos informes con técnicas de auditoría. Y nuestra responsabilidad llega a aquellos expedientes que hemos analizado a juicio del interventor o del auditor. No tenemos más responsabilidad. Y lo ponemos en todos los informes. Y nadie hace caso de eso. ¿De acuerdo? Entonces, hemos cambiado el modelo por el problema de la Fórmula 1 y lo hemos puesto diciendo, oye, vamos a ver, yo hago un informe de la Fórmula 1 y estoy viendo un expediente con una serie de documentos. Lo demás, oiga, no me eche las culpas a mí. Si le han pagado una empresa adjudicataria, le ha pagado al conseller o al secretario autonómico o al que pasaba por allí y le ha pagado dinero, chico, ¿yo cómo lo voy a ver? Es decir, igual como la contabilidad financiera. En la contabilidad financiera no se puede casi detectar fraude. ¿Por qué? Porque yo con una factura la contabilizo, cojo una factura, la contabilizo, esta factura no la contabilizo bajo la mesa y la pago fuera de presupuesto. Entonces, no se puede, con una contabilidad financiera, tú no puedes, porque solo estás contabilizando las facturas, factura, la contabilizo, factura, la contabilizo. Te pueden decir, oiga, se equivoca, si llevas contabilidad presupuestaria, se equivoca usted de aplicación presupuestaria, que en vez de ser capítulo 2 es capítulo 6. Vale, pero la contabilidad financiera no detecta. Entonces, ¿cómo se detecta? Pues correos electrónicos, por eso digo, cuidado con los correos electrónicos, las conversaciones, porque hay gente dentro de la propia administración. Yo tengo una compañera que recibió de Gürtel un presupuesto, entonces era jefe de sección de medio ambiente, casi nada. Jefe de sección, Es decir, la última que había allí recibe un esto. Pues está imputada y ha estado sentada allí con un abogado y tal, por recibir un correo, de la Gürtel. Se llama Patricia, por cierto. Y no sabéis cómo la ha pasado. Es decir, se le ha cambiado la cara, bueno, no sabéis ni cómo la ha pasado. Solo por recibir un correo. Entonces, os tengo que decir que, joder, que la responsabilidad, cada uno la que tiene, ¿no? Y el que la hace, que la pague, pero no todos los demás. Como veis ahí, nosotros hemos cambiado la valoración y lo que sí que hemos hecho es, después del problema que hemos tenido con la Fórmula 1, hemos dicho, vamos a ver, y nos hemos salido de todo, de la IGAE, de la Sindicatura de Cuentas. Hemos dicho, vamos a dar la valoración y a continuación vamos a poner las conclusiones, pero directamente. Y hemos añadido las valoraciones y las conclusiones, las hemos puesto. Y lo que hemos hecho también es hacerlo por áreas. Es decir, vamos a dar una opinión en personal, vamos a dar una opinión en contratación, vamos a dar a los medios propios, vamos a dar subvenciones y vamos a dar otra a los endeudamientos. Por ejemplo, no digo el nombre, pero hay una que saldrá ahí publicado. A personal le hemos denegado la opinión, en contratación se le hemos dado con salvedades, encargos no tenía, subvenciones le hemos hecho con salvedades y endeudamiento no tenía. Entonces, para que veáis que se puede denegar una opinión o hacer un informe desfavorable. Entonces, para que sepáis, esto es como si tenéis costumbre de haber trabajado en la administración, es informe de conformidad o informe de desconformidad. Pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, el informe favorable ya lo explicó ayer Juan cómo era, y entonces el informe desfavorable es
nosotros el informe favorable lo podemos hacer limpio o con observaciones, como si fuéramos un informe fiscal. En cambio, el informe desfavorable es cuando existen irregularidades tan importantes que le informamos desfavorablemente. Y después tenemos una parte que es la denegada. Cuando veáis un informe denegado, que puede haber que haya alguno, el denegado no significa que esté mal, significa que tenemos una serie de limitaciones porque no tenemos la documentación suficiente para dar nuestra opinión, pero no le damos una información desfavorable. Es decir, que una información denegada es porque existen limitaciones importantes para realizar esto. Entonces, lo que sí que hacemos es, le hemos unido y siempre lo que hacemos en nuestros informes es ver cómo la entidad, todas aquellas observaciones, todas aquellas conclusiones importantes que le hemos dicho, sí las ha resuelto en el ejercicio anterior. Y después tenemos las recomendaciones. Una cosa que intento yo explicar a mi gente y a los informes de auditoría. Nosotros hacemos el resultado del trabajo. Del resultado del trabajo sacamos unas conclusiones significativas e importantes. De las conclusiones significativas sacamos unas recomendaciones. Lo que no puede haber, y lo hay por ahí, es poner una recomendación sin tener una conclusión. Es decir, si no hay una cosa significativa, ¿qué vas a recomendar? ¿De acuerdo? Y cuando hay unas recomendaciones, después hacer la valoración global. Es importante. ¿De acuerdo? Y en las recomendaciones también hacemos las recomendaciones del ejercicio anterior. Bueno, y en el resultado del trabajo, se me va el tiempo, en el resultado del trabajo, como veis ahí, es la estructura que hacemos y me voy a centrar solamente en me voy a centrar en los contratos. El área de contratación. En el área de contratación, como veis ahí, dentro del área de contratación tenemos varias partes: consideración de la entidad, efecto del régimen de sujeción a la normativa de contratos, el órgano de contratación, los informes jurídicos y después objetivos del área. Y después tenemos los contratos celebrados por la entidad y la contratación menor. Todo eso está en la instrucción, estructurado, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto que estáis viendo en diapositiva está en la instrucción y es vinculante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando vemos una entidad? Lo primero que tenemos que hacer es saber, que es fundamental, qué tipo de poder adjudicador es. Si es administración pública o es poder de adjudicación no administración pública. Porque en la Generalidad no tenemos ninguno que no sea poder adjudicador. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que identificar también es quién es el órgano de contratación y si está delegado la contratación. Y sobre todo si tiene unidades funcionales, sobre todo a la hora después de definir los contratos menores. Os he puesto un escrito que hemos hecho el año pasado. ¿El año pasado? No sé, lo hemos hecho este año o a final de año o a principio del año pasado. Teníamos un problema. Este año. Entonces, nosotros tenemos muy claro desde siempre que las entidades empresariales de la Generalitat Valenciana era poder adjudicador de la administración pública. Porque claro, aquí se crean entidades y se ponen los nombres que quieren. De hecho, el IBAC entraba, se sale, ahora actualmente tenemos a Ferrocarriles de la Generalidad, a la Corporación de la Televisión y el Instituto Valenciano de Finanzas, que son los tres. Ese escrito se lo hemos mandado a las tres entidades de derecho público. Entonces, ¿qué es lo que no ha ocurrido? Nosotros desde siempre teníamos claro que Ferrocarriles de la Generalitat era administración pública y que se tenía que sujetar al 100% a la ley de contratos. Y siguiendo la línea de Juan Vicente, de la Sindí, os tengo que decir que aunque seáis poder adjudicador, no administración pública, seguir la ley de contratos, vais a tener menos problemas. Dice, no, puede elegir el procedimiento restringido, 4 o 5 personas van a buscar un procedimiento raro, coger el normal, el normalizado. ¿Dónde podéis conseguir los pliegos? Los procedimientos abiertos, podéis conseguir pliegos en la web de la plataforma de lo que queráis. Entonces, recomendación, seguir siempre la ley de contrato. ¿De acuerdo? Como veis ahí, les mandamos un escrito a todas las entidades y lo primero que hacemos es mandamos el escrito y lo colgamos en la página web. ¿Vale? Entonces, lo intentamos colgar. Entonces, como veis ahí, nosotros consideramos que Ferrocarriles era poder adjudicación a administración pública. ¿Qué nos pasó? Que la Abogacía de la Generalidad, en un escrito, consideraba que era poder adjudicación a administración pública. Hablamos con la Abogacía General y dijimos, oye, no estamos de acuerdo con vosotros.
Entonces lo analizaron, hicieron una comisión y al final dicen, oye, tenéis razón. Dice, pero claro, la entidad de derecho público ha estado todo el año funcionando como poder adjudicado a una administración pública. ¿De acuerdo? Y lo que hemos hecho este año, en los cuadros de las 3 EPs, no veréis qué tipo de poder adjudicador, lo hemos quitado. Y vamos a analizar como si fuera un poder adjudicación de una administración pública. Entonces, también somos un poco flexibles. No mucho, pero algo. ¿De acuerdo? Entonces, se lo hemos mandado a las 3 entidades de derecho público. ¿Qué vemos más y qué es importante, como decía Juan Vicente, en el área de contratación? El asesoramiento legal perceptivo. Es decir, para los pliegos, en la mesa de contratación, tiene que haber siempre un asesoramiento legal. Si no es interno, si no se puede conseguir porque tenemos externo, pero claro, vaya la gracia de que, como nos digo, el despacho, los grandes despachos se dedican a hacer pliegos, y lo que es más triste es que cuando yo hago un informe de cumplimiento de contratación, se lo mandan a una firma de asesoramiento legal, una multinacional, para que me haga las alegaciones. Toma. Y pagando, claro, porque allí no te hacen nada si no pagan. Es triste, ¿vale? Entonces, es importante lo del asesoramiento legal. Entonces, si es posible, como decía Juan, hay que buscar a alguien que analice los pliegos y, si no, intentar buscar ayuda a la Sindicatura de Cuentas, o hay que ponerle las pilas al sector público para que cree una unidad que sirva de asesoramiento legal para todo el sector público. Y yo es una de las ideas que me quejo mucho al sector público, a la Secretaría Autonómica, que tienen que crear unas unidades de gestión y les tienen que dotar de gente. Y si no, que lo cierren. Lo que no puede ser es que hace 4 años, cuando me hice cargo de las auditorías, habían 15 entidades para liquidar y creo que hemos liquidado una, que es la Fundación de la Ciudad de la Luz. Y Favide llevo 15 años y no hay manera, es que no hay ni una manera de poder liquidar las entidades. Otra cosa de que es importante para nosotros a la hora de hacer la auditoría, ver que se respetan los principios de publicidad en las contrataciones y sobre todo la eficiencia de utilización de los fondos. Es decir, si una entidad tiene pocos fondos, tiene que ver que de esos pocos fondos que tiene, en que se gasta el dinero. Otra cosa que es como Baersa, que tiene muchos recursos, o Caxa o el Palau del Sal, pero aquellas entidades, aquellos consorcios pequeñitos, joder, tienen que ver, si tienen pocos recursos, tienen que ver en qué se gasta el dinero. Entonces, una de las cosas que les decimos es importante. Y otra cosa es el régimen que tiene, porque claro, llegan los consorcios y como el consorcio está dejado en la mano de Dios, no lo regula nadie, porque claro, los consorcios vienen de antiguas corporaciones locales. Entonces, la regulación de la corporación local es lo que le afecte a la corporación local dominante, es lo que tiene que hacer el consorcio. Pero claro, cuando llegaron a la Generalidad, porque la gente empezó a quitarse de en medio y como no lo quiere nadie, nos lo comemos nosotros, entonces nosotros tenemos 3 consorcios pequeñitos, sin personal, que es bastante complicado. Y sobre todo los consorcios hospitalarios, que tenemos tanto el de Castellón como el de Alicante. Bueno, otra cosa que vemos nosotros a la hora de hacer el análisis en 2018 era que si tenemos que aplicar la ley de contrato, el texto refundido a la ley de contrato del 2007 o aplicamos la nueva. Como ya ha pasado el ejercicio, ya no lo tenéis que ver, entonces nosotros sí que analizamos y tenemos un cuestionario para el texto refundido y otro para la nueva ley de contratos. ¿De acuerdo? Y otra cosa de la que es importante es para el poder no adjudicadores, para distinguir los contratos SARA de los no SARA. Os lo vuelvo a decir, aplicar la ley de contratos, aunque seáis poder adjudicador, aunque seáis fundaciones y mercantiles, porque claro, aquí las entidades, las mercantiles que tenemos, muchas de ellas no tenían que ser mercantiles por las características que tienen, pero no sé por qué a la gente le gusta crear mercantiles. Entonces, mercantiles en la Comunidad Valenciana no tenían que existir, solo tendría que existir Baersa, y solamente una parte, la parte de encomiendas, tenía que ser una entidad de derecho público, y la parte que se dedica a la gestión de plantas de residuos con terceros tenía que ser mercantil, pero es que si no, no tiene sentido tener mercantiles. Las mercantiles es para producir bienes para el mercado, y aquí todas las mercantiles que tenemos, pues ya veis Caxa qué hace, o qué hace Ciexa, pues crear colegios para la propia administración. Entonces no tiene mucho sentido
Yo creo que siempre, como sigo la teoría de todos los ponentes, es que se crean entidades para huir del derecho administrativo. Es decir, si no, que lo haga la propia consejería. ¿Por qué crearon CIEXA? Y llegó la LOCSE, tenían que hacer 5.000 colegios y dijeron, esto es imposible manejarlo. Creamos una entidad que se endeude, que haga lo que quiera, que contrate de manera rápida para hacer colegios. Es huir del derecho administrativo. Pero bueno. Entonces, como veis, nosotros, cuando ya a través de vuestros certificados analizamos la muestra, le pasamos unos cuestionarios. Y lo que intentamos de estos cuestionarios es poder sacar las deficiencias irregulares y incumplimientos. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros pasamos unos cuestionarios para realizar ese tipo de expedientes. Vale. Este es el que tenemos este año. Hemos intentado reducirlo. Mi idea es que el año que viene el cuestionario de contratación tenga un folio. Porque para saber si un servicio de contratación funciona bien o funciona mal, no hay que ver todo el expediente. Hay que ver las partes importantes del expediente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hicimos el expediente, hemos hecho, para que veáis cómo hemos hecho el cuestionario, nos hemos basado en el acuerdo del Consejo y acuerdo del Consejo Ministro de la fiscalización previa. La IGAE opina que hay una serie de aspectos que tiene que revisar el interventor antes de darle el visto bueno para que el órgano de contratación inicie el expediente de contratación. Esa parte la hemos intentado trasladar aquí. De todas maneras, de tanto quitar y poner cosas, después de analizar mi cuestionario, bueno, mío, el de mi departamento, nos hemos dado cuenta que no hablamos de la fórmula matemática. Y es muy importante, y le hemos dicho a los auditores que tienen que mirar la fórmula matemática. Todas aquellas fórmulas matemáticas que digan que el precio de base de licitación, el que licite al precio de base de licitación y le dé puntuación, es una forma errónea. El que va al precio de base de licitación tiene que ser 0 puntos, siguiendo la línea de la sindicatura. La sindicatura, en los informes que los lee poca gente, todos los años nos dice lo mismo. Es decir, todas las consellerías están utilizando mal las fórmulas y nadie hace caso. Hay que utilizar las fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces, como veis ahí, hacemos un análisis exhaustivo de todos los requisitos que creemos necesarios para realizar el control de un expediente de contratación. Como veis ahí, que no está sujeto a fiscalización previa por parte del Estado y no está sujeto para fiscalización previa porque los interventores del Estado empezaron a devolver expediente de contratación y no había manera de tramitar un expediente de contratación con la orden de inicio. Entonces, como había muchos problemas, en sus días se decidió quitar de la fiscalización previa la fiscalización de la orden de inicio. Nosotros sí que lo hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, nosotros la diferencia que hay entre fiscalización previa y la auditoría es que en la fiscalización previa, antes de aprobar el expediente, iniciar el trámite de publicación en la plataforma, se fiscaliza por parte del interventor. ¿Qué hace la auditoría? Una vez realizado el expediente y finalizado el ejercicio, nosotros lo revisamos. Entonces, hacemos un trabajo a posteriori. En cambio, en el control financiero, en la función interventora, es siempre un acto, es ex ante la comprobación. Como veis ahí, las cosas importantes del expediente. Si existe pliego de prescripciones técnicas, aprobado. Si existe el pliego de cláusulas administrativas, aprobado. Y dentro del pliego tenemos que revisar una serie de cosas. Y del informe del servicio jurídico. No decir que el servicio jurídico firma el pliego. Está informado por el servicio jurídico, ya no lo miro. Pero ¿qué dice el informe del servicio jurídico? Pone alguna deficiencia. No llega allí y dice, informe del servicio jurídico, lo ves firmado y ya está. No, a ver. Porque claro, los servicios jurídicos, el procedimiento, los que no lo sepáis, el procedimiento que tiene el servicio jurídico es, el servicio de contratación le manda al servicio jurídico un pliego, informa y pone una serie de salvedades y no vuelve. Es la mesa de contratación la que tiene la obligación, el servicio, la obligación de solventar todo aquello que te dice. No le vuelve al servicio jurídico. Que no vuelva al servicio jurídico. Será el órgano, ¿no? La mesa no tiene competencia para modificar. No, el órgano no. Es el servicio, vamos a ver, el pliego de cláusulas administrativas lo hace el servicio de contratación. El servicio de contratación lo hace el servicio de contratación o lo hace el órgano proponente, pero quien lo haga.
llega al servicio de contratación. El servicio de contratación se lo manda al servicio jurídico. El servicio jurídico hace una serie de alegaciones. Se lo manda al servicio de contratación y el servicio de contratación se lo manda al gestor que haya hecho el pliego. Porque los anexos lo hacen los proponentes. Entonces, tiene que ser, nosotros, por ejemplo, en el pliego que habéis visto, nos dijo lo de las medidas y todo esto, lo tuvimos que hacer a través del informe de la abogacía. Dijo, oiga, tiene que usted dar el 50% de 55, porque nosotros poníamos el 50% de 40. Dijo, no, usted tiene que ser, no, de 45 no, usted tiene que ser de 55, no de 40. Entonces nosotros lo modificamos y ese informe nuestro, solventando los problemas del pliego, se lo mandamos al servicio de contratación, pero el servicio de contratación no lo devuelve al servicio jurídico. Pues claro, no acabaríamos nunca. Diría, no sé qué, entonces el servicio jurídico, yo ya he informado y usted tiene la obligación, servicio de contratación, que es el delegado, que no es el servicio de contratación, es el órgano de contratación el competente para eso, el que tiene que solventar. Entonces, por eso digo que es muy importante para nosotros, cuando revisamos un expediente de contratación, es ver lo que dice el informe del servicio jurídico. Vale, como veis ahí es todo el procedimiento de contratación, la mesa, entonces decimos una serie de ideas porque nos interesa, simplemente porque no nos fiamos mucho. Yo voy a hacer la fiscalización, un expediente de contratación, y yo cojo un expediente, lo paso, es que no hace falta ni pasarle el cuestionario. Yo hago un expediente de contratación y voy a ver las partes importantes. Pero bueno, como partimos de la base de que necesitamos que nos realicen los cuestionarios, las firmas de auditoría, les obligamos a ella. Y entonces cuando llega, para que sepáis, cuando llegan los borradores de informe, el primer borrador, le hemos pedido el cuestionario. Venía la instrucción. ¿Y cuál es la sorpresa? Que me han llamado empresas, entidades, que han tenido que volver corriendo para llenar los cuestionarios que no los habían hecho. Pues claro, y cuando viene una firma de auditoría a vernos, decimos, ¿te has leído la instrucción? A ver, tráemela, ¿ves? La tienes subrayada, como los niños pequeños, pues lo mismo. Bueno, como veis ahí está todo esto, y aquí, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que para mí el documento fundamental, yo me dedico a dar clases de contratación, de la ejecución del contrato de obras, me gusta mucho el tema de las obras. Entonces, yo supervisé eso y no me di cuenta. Y hay dos cosas muy importantes. La recepción de la obra, y para mí el documento fundamental en una obra, es la certificación final. Porque la certificación final de obra lleva el acta de recepción, ¿de acuerdo? Y lleva si existen mediciones. Entonces, y tiene que ir informada por supervisión de proyectos. Para mí el documento fundamental de una obra es la certificación de obra. Y joder, nosotros hacemos el cuestionario y no lo ponemos. Pero bueno, enseguida hemos dicho a todo el mundo, oye, ojo, dime. La certificación de obra, si el expediente está informado por supervisión de proyectos, tiene que llevar la supervisión de proyectos siempre, obligatorio. La certificación de obra. ¿No sirve con un informe del responsable del director de la obra? No, supervisión de proyectos. Vamos a ver, tú haces una obra que está sujeta, más de 500.000 euros, que está sujeta a un informe de supervisión de proyectos, en la certificación final tiene que llevar un informe de supervisión de proyectos, siempre. ¿De acuerdo? Por eso te digo que es el documento más importante del final, porque lleva la recepción y la obra. Y entonces, igual como el documento de la recepción no solamente ves que existe, no, tienes que leerlo, igual como el informe de supervisión de proyectos. Yo, como interventor de fiscalización previa, cuando me llega el informe de supervisión de proyectos, no veo que está firmado, veo si tiene observaciones. Y tengo la buena costumbre, tanto de la abogacía como de supervisión de proyectos, como interventor, es si pone observaciones, yo las traslado a mi informe y las hago mías. Y la pongo como observaciones, a no ser que sea negativo, que entonces informaré de desconformidad al expediente. Bueno, como veis aquí, también tenemos un cuestionario para los contratos de sectores especiales, voy un poco deprisa, y después tenemos el tema de los contratos menores. Teníamos 2 chelis, o se quita uno, los antiguos ley, y entonces nosotros ponemos ahí para las firmas de auditoría y para nuestra gente cómo tienen que revisar un contrato menor. Como veis ahí están los mismos artículos que han hablado todo el mundo de ellos. Yo os voy a poner en mi diapositiva lo que entiendo yo de lo que es un contrato menor. ¿De acuerdo? En cuanto a la instrucción de OIRESCON, os tengo que decir una cosa.
la apliquemos o no la apliquemos en la Generalitat Valenciana, yo creo que es prudente leerla y aplicarla. Dejemos aparte los 3 presupuestos que si el gobierno valenciano, que los puso en el 2014 y los ha quitado en el 2017, considera que lo tiene que poner, que lo ponga. Pero yo creo que es un documento bastante bueno para la gente que trabajéis en contratación, y en caso de que no os cumpla cualquiera de los gestores con esto, sacar de ahí la base de vuestro escrito. Para mí es fundamental el informe, ¿de acuerdo? Aquí tenéis las cuantías. Entonces nosotros también le decimos a las firmas de auditoría y a nuestra gente lo que tienen que hacer, es decir, cómo tienen que revisar un contrato menor, ¿de acuerdo? La normativa aplicable, las unidades funcionales, las cajas fijas. Una cosa, el contrato menor, nadie lo dijo ayer, si tú haces contratos menores por caja fija, eso suma. Si tú tienes cajas fijas y haces contrato por cajas, suma por contratos de pagos directos. Tú haces un contrato menor por pago directo, pero si tú haces un contrato menor y lo metes por la forma de pago, que es de anticipo caja fija, suma, Nosotros pedimos el 349, lo que pedimos es a las entidades, las pobres, que nos dan todos los datos, nos dan todos los contratos menores y nosotros primero que hacemos en la Excel, indexamos por tercero. Y dentro por tercero ya vemos los objetos. Pero indexamos por tercero es facilísimo. Vosotros mismos lo veis, es decir, indexáis por tercero, ya sabéis los que habéis fraccionado. ¿De acuerdo? Entonces, teníamos 2 modelos, teníamos el de contrato menor del texto refundido, de la ley de contratos, y el del contrato menor, ¿de acuerdo? Y utilizamos para el análisis, son el 340 y el 347, la mayoría de 500.000. Bueno, y esto es, ¿cómo opino yo cómo tiene que ser un contrato menor? No me voy mucho, yo creo que no he introducido ninguna modificación ni en cuanto a la tramitación, ni la adjudicación, ni a la elección del contratista. Lo que sí es la justificación, ¿de acuerdo? Los límites no voy a decir, límites máximo 1 año, sí plurianual, no prórroga, no revisión de precio y no formalización. Y no podéis saltaros la cuantía del contrato de obras de los 40.000. Si después hacéis un contrato con proyecto y hay mediciones superiores, no os podéis pasar de 40.000. El otro día vi un ingeniero en una clase que decía, no, y si se pasa, ya buscamos el dinero donde sea. No, ¿de acuerdo? Es decir, el contrato menor no puede, porque es un contrato menor, es una cosa que tiene que ser rápida, es de forma puntual. Entonces, no puede haber mediciones. Y si no, pues a procedimiento abierto simplificado. ¿De acuerdo? La necesidad que no altera. Y entonces, lo que sí que ha cambiado es que, como han dicho todos los ponentes, que ahora tenemos expediente. Y la factura no tiene que ser antes de expediente. Ten en cuenta que antes el contrato menor es pedías la factura y cuando llegaba la factura ese mismo día le ponías el sello aprobación de gasto de la factura y ya teníamos el contrato menor tramitado. No, ahora hay que hacer un expediente. Y por eso digo que es bueno la instrucción de Ibercon. Entonces, ¿cómo interpreto yo el contrato menor? En los elementos objetivos, se puede contratar con distinto objeto con el mismo contratista. Eso lo ha dicho todo el mundo. No se permite contrato menor, yo considero que no podemos utilizar la plataforma para hacer contratos menores. No, escucha, si te hago la auditoría te lo pondré. Considero que no. Para eso tienes que utilizar el procedimiento abierto simplificado, el súper simplificado, pero no. De acuerdo, estoy de acuerdo con todo. Oye, que lo cambie la ley, que lo cambie. Es decir, que vamos a ver, el que hizo el 118 es amigo de mi amigo Justo Huerta. ¿Sabes lo que le dijo? Dice, ¿quién es el bárbaro que se le ha ocurrido esto? Porque ahora él es secretario autonómico, es secretario de Estado. Y dice, claro, hace el 118, nos pone limitación a todo el mundo y cuando se ponen a gestionar ellos, pues claro, tened en cuenta que la ley hay 1088 enmiendas. Y de las 1088 enmiendas, hay muy pocos ahí que habían trabajado en un servicio de contratación, muy pocos. Y menos que eran órganos de contratación. Entonces, hacer una ley, gente que sabrá mucho, pero que nunca han estado en un servicio de contratación. Entonces, yo os doy mi punto de vista. Después, cada uno que haga lo que quiera. Pero si os hago la auditoría y la reviso yo... Pero ¿cómo vas a poner una salvedad a una entidad que ha hecho un contrato menor, que lo ha publicado, que ha permitido a los licitadores que se presenten, que está todo...
Que la ley no te autoriza. Yo no he visto ningún artículo de la ley de contratos del sector público que te diga que el contrato menor, para saltarte los límites del 15 y el 40%, pues que lo diga. Ah, entonces puedes hacer lo que quieras, entonces sí. No, pero escucha, yo lo que pongo, espera un momento, yo lo que pongo ahí es para evitar el límite. ¿Eh? Límite. ¿Eh? No. Nada. Es el límite solo, ¿eh? Yo lo que me gustaría, de verdad, es que el procedimiento abierto simplificado, pues sería un contrato menor. Es decir, nos tenemos que acostumbrar y yo también tengo problemas en contratación. Ahora se me queda un lote desierto y ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque claro, yo contrato 800, 900.000 euros al año en auditoría. Digo, no, hago un contrato menor. No, perdona, si usted tiene 900.000, no tengamos me pone un contrato menor que tiene 900.000 euros. Use un procedimiento de contratación. Es complicado, ¿eh? Bueno, elementos subjetivos. Pero bueno, entonces, para que se aclare, sí se puede publicar en la No, puedes hacer lo que quieras, claro. Como si lo quieres poner en todos los periódicos. Puedes hacer lo que quieras, ¿me entiendes? Pero siempre con el límite. Es que creas doctrina, ¿eh? A ver si luego... No, escucha. No te puedes saltar el límite y sino que lo diga la ley, ¿de acuerdo? Sí, eso Aragón es lo que hizo y al final... Los órganos delegados también, eso lo ha dicho todo el mundo, entra a efectos de fraccionamiento. Entonces, tenemos un problema. ¿Hay alguien de aquí del IBAG? No hay del IBAG nadie aquí. Vamos a ver. Tenemos un problema ahora es en las unidades funcionales. Entonces, en las unidades funcionales tiene que tener delegadas las competencias de contratación y tener presupuesto propio. Y si la territorialidad influye mucho también, es decir, no es lo mismo tener un albergue en Piles que el de Vinaroz, porque no van a comprar al mismo. Otra cosa es que estuvieran en la misma ciudad, entonces habría que dudar. Pero la territorialidad influye mucho a la hora del fraccionamiento. Y sobre todo, bueno, ferrocarriles, en Alicante y Castellón, pero como tienen tantos es bastante complicado. Pero lo que quiero decir es que es importante las unidades funcionales. Entonces, no se pueden crear unidades funcionales. Yo, por ejemplo, ahora nos estamos encontrando que hay muchas entidades que han creado un montón de unidades funcionales para saltarse esto, y claro, pues vamos a por ellos. Ya lo he dicho, es que no le admito ninguna, además no le admito la alegación, no la quiero ni ver, no se la voy a admitir. Es decir, si el año pasado tenía usted 25 unidades funcionales, ahora no te puede tener 160. ¿Vale? Y elementos temporales, lo que dice todo el mundo, yo desde el primer momento lo tenía claro, la validez es el año natural. Y el informe de motivación y justificación tiene que ser carácter previo al del gasto. Hay más de 5 minutos. Vale, esto es OIRESCON, que lo voy a pasar, es decir, yo creo que es importante, os pasaré la diapositiva, he puesto las cosas importantes. Lo único importante y fastidioso, el contrato menor, el valor estimado hay que justificarlo, ¿eh? Hay que justificar en el contrato menor, según la OIRESCON, hay que justificar y según la ley de contratos, ¿eh? Vale, voy a pasar todo esto. Aquí tenemos la contratación menor. Lo único importante de la contratación menor que nosotros lo que sí que revisamos es que no esté dentro que no haya acuerdos marcos para ese tipo de esto. Esto lo tenemos que comprobar. Vale. Vale, nuevos informes. Perdón. Y con esto acabo. Después está explicado, y entonces creo que es interesante para el que le interese. Las diapositivas siguientes nos explica qué son cosas importantes, qué son incumplimientos importantes. Y te describe la IGAE, porque lo hemos sacado de una circular de la IGAE, que la hemos copiado nosotros, la vamos a sacar cuando lo quiera firmar mi jefa. Vamos a sacar una instrucción para cómo poner las cosas significativas. Entonces, cosas nuevas que van a afectar al trabajo diario. Los planes de acción. Vamos a hacer un nuevo informe, la intervención general, para las entidades, que se va a llevar un informe global y que va a llevar un plan de acción. El plan de acción lo tiene que firmar el conseller. No el director ni el consejo de administración. El conseller donde esté escrito, ¿vale? Y le vamos a mandar un informe de intervención general al conseller diciéndole la entidad que depende de usted
los incumplimientos importantes que tiene. Pero no solamente le voy a decir los incumplimientos que tiene, sino cómo me los va a resolver. Otra cosa importante, la supervisión continua. El sistema de supervisión continua viene regulado por el artículo 81.2 de la Ley 40, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Y es obligatorio para nosotros. Nosotros vamos a tener que decir este año si las entidades tienen que seguir funcionando. Y ahora os enseñaré el procedimiento que vamos a utilizar. Y después el informe anual de OIRESCON, que ahora nos pide la contratación. Este año lo vamos a sacar como podamos y lo tenemos que mandar y es vinculante, ¿vale? Entonces, vale, OIRESCON, dice el artículo 332, es vinculante para todas las administraciones, que tenemos que mandar información de contratación. Entonces la IGAE se estaba planteando qué tipo de información vamos a mandar. Entonces nosotros consideramos que hay que mandar los reparos y las observaciones, no decir cuánto hemos contratado, sino eso lo tiene la plataforma de contratación. En la plataforma de contratación tiras un listado y ya está. Entonces estamos viendo cómo hacer el informe, pero es competencia de la intervención general solicitar ese tipo de informe, ¿de acuerdo? Y entonces va a ser de control financiero, de función interventora, de control financiero permanente y de auditoría pública. Y lo tenemos que remitir antes del 31 del mes que viene. No sé cómo lo vamos a hacer. La supervisión continua, como dice ahí, es que todas las administraciones están obligadas a tener un sistema de supervisión continua, ¿de acuerdo? Todas las administraciones, lo dice el artículo 82.2. ¿Y qué tenemos que decir? Tenemos que decir que si siguen vigentes las condiciones por las cuales se creó la entidad. Y la IGAE ha sacado una orden diciendo cómo tenemos que hacerlo. Y lo que es importantísimo es decir si sustituyen a esto, y tenemos tres formas de verlo. Su sostenibilidad financiera, que yo creo que ahí la IGAE se le ha ido la mano, porque si ponemos la sostenibilidad financiera nos llevamos puestas a todas las entidades. Pero bueno, lo que se trata es de hacer un informe anual diciéndole a su conseller de adscripción y al consejo, diciendo todas aquellas entidades si siguen funcionando para los fines que fueron creados y si consideramos que tienen que seguir funcionando. Va a ser bastante complicado. Vale, pues este año, a final de año lo vamos a hacer. Y el plan de acción también nos vincula, hemos modificado nuestra ley de Hacienda Pública. Esto os he puesto a documentación para que veáis que no nos inventamos las cosas, ¿de acuerdo? Y nosotros la hemos implantado, hicimos una modificación en nuestra ley de Hacienda Pública de 2015 y hacemos el plan de acción. El plan de acción sustituye al informe de actuación. Eso es muy importante y no es contradictorio. Entonces, lo que se trata es de hacer un informe que va a hacer la viceintervención de control financiero, se lo vamos a mandar al conseller. Tener en cuenta que, imaginaros, el informe ejecutivo, solamente aquellas cosas muy importantes. Esas cosas muy importantes las vamos a trasladar al informe global y se lo vamos a mandar al conseller, no al director de la entidad. Y vamos a tener la obligación de realizar esa ficha, que la primera parte la tiene que hacer la intervención y la parte de en medio la tiene que realizar el conseller. ¿De acuerdo? Y después tiene que volver a la intervención y nosotros considerar si es ajustado las medidas correctoras que nos está diciendo. Después tenemos una serie de instrucciones donde vemos cómo tenemos que hacer el plan de acción, cuáles son las cosas que tenemos que poner. Entonces, la idea nuestra es, todo lo que vaya al informe global viene del informe, el informe ejecutivo. Entonces, si cuando os llegan los informes ejecutivos, tanto a las consellerías como en la administración local, todo esto funciona para toda la administración del Estado. El plan de acción funciona, administración local, Administración General de la Generalidad y sector público, ¿de acuerdo? Entonces, como veis ahí, ha desaparecido. Y la única diferencia entre el plan de acción es que ya no tenéis alegaciones. Entonces, las alegaciones las hará el conseller cuando le mandemos su plan de acción, ¿de acuerdo? Mira, son las 11 en punto, lo voy a dejar ahí.
Os voy a pasar la conferencia. Oye, muchísimas gracias. Me he pasado, es decir, que 2 horas es demasiado, lo entiendo, pero bueno, muchas gracias.